Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 189 de la lectura de la palabra. Y por supuesto, los que ya llevan tiempo aquí sabemos que estamos leyendo el Evangelio del apóstol Juan. Y vamos por el capítulo 10, versos 24 al 40. Hay mucha información y quisiera enseñar todo lo que hay aquí, pero hay mucha profundidad. Y esto es una lectura simple por las mañanas, pero me he dado la tarea de dar un poquito de explicación. Juan capítulo 10, 24 al 40 dice de la siguiente forma: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, confírmalo abiertamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he hecho y les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino que blasfemas, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Como Jesús había probado que él era el Cristo, el Mesías, Dios manifestado en hombre, por sus obras. Se los está diciendo múltiples veces, no tan solo con las palabras, sino con sus obras, milagros y prodigios. Él ha demostrado que no es un simple hombre, que él era Dios manifestado en carne. Nadie le había dado vista a un ciego de nacimiento, y como habíamos hablado anteriormente, desde el capítulo 9, este es el discurso, esta es la contienda que están teniendo los líderes religiosos con Jesús, preguntándole: ¿quién te ha dado esta autoridad? ¿Cómo haces estas cosas? Y aún peor, preguntándole: ¿cómo tú haces esto quebrantando el día de reposo? El milagro de devolverle la vista a los ciegos era una señal que solamente haría el Mesías, y esto lo podemos ver en el profeta Isaías, capítulo 35, versos 5 al 6. Por esta razón, desde el comienzo del capítulo 9, los religiosos seguían cuestionando la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no le habían dado esa autoridad. Y qué triste que muchos tengan que darle autoridad a otras personas para que hagan la obra de Dios. En este instante están hablando con el mismo Dios y le están diciendo a Dios: ¿quién te ha dado esta autoridad? Ya que ellos, la palabra de Jesús no tenía espacio en sus corazones, ellos no podían entender ni mucho menos creer
las obras de Dios. Dentro de este contexto, y el contexto inmediato como el contexto amplio del Evangelio del apóstol Juan, incluso el contexto de toda la Biblia, sabemos que desde el primer capítulo Juan ha llevado el testimonio de la deidad de Cristo Jesús, de la naturaleza de Jesús. Comenzó diciendo: en el principio era el Verbo, capítulo 1, verso 1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Vemos que esta verdad se confirma a través de la palabra y a través de estos capítulos 9 y 10 que estamos leyendo. Sin duda, Él afirmó claramente que Él era Dios. Jesús dijo: sus ovejas escuchan su voz. Yo les doy vida eterna. Les confirma nuevamente, porque ninguna criatura, ningún mortal puede otorgarle vida eterna, ni tiene autoridad para dar vida eterna. Y dijo: mis ovejas nunca perecerán, ni nadie las arrebata de su mano. Nos da una promesa y una seguridad que nuestra salvación se encuentra en Cristo Jesús, y Él se asegurará que la obra que Él comenzó también se va a terminar. Estamos seguros, no porque nos agarramos fuertemente de Jesús, sino porque Él nos tiene agarrados a nosotros. Jesús dijo: cada una de mis ovejas va a tener vida eterna, nunca van a perecer, y me aseguraré de eso. Dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mis manos. Tenemos esa seguridad y esa promesa. Esta es una tremenda promesa que ofrece a los que confían en el nombre de Jesús y en su sacrificio, a los que escuchan su voz y permanecen en sus palabras, que la seguridad de nuestra salvación se encuentra en Él. Jesús luego repitió esta promesa y le añade aún más seguridad diciendo: nadie es capaz de arrebatarlas de la mano de mi Padre. Entonces mi pregunta es: ¿o estamos en las manos de Jesús o estamos en las manos del Padre? La respuesta es simple: estamos en la seguridad de ambos. Eso te tiene que llenar de paz, eso te tiene que llenar de seguridad, que nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Padre, en el Hijo y también, por supuesto, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Al decir claramente yo y el Padre somos uno, no quiso decir que son la misma persona. La palabra uno está escrita en griego y significa en este instante que yo y mi Padre somos uno. En otras palabras, yo y mi Padre tenemos la misma naturaleza. Juan escribe, Jesús le respondió: muchas obras he hecho en el nombre de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron: por ninguna obra te apedreamos que sea buena, sino porque blasfemas. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y he estado como 3 días analizando en esa frase: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los religiosos, que se supone que conocieran a Dios, conocieran la profecía del Mesías que iba a llegar, que estaría con nosotros Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. Qué irónico que causó en ellos lo contrario. En vez de reconocerlo como el Mesías y el verdadero Dios encarnado, Dios con nosotros, lo siguieron haciendo aún más hombre. Como señalé anteriormente, Juan nos dice en el primer capítulo de Juan, nos dice que en el principio era Dios y Dios estaba con nosotros, o el verbo estaba con nosotros y el verbo era Dios. Un poco más tarde señala: la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 14. La eternidad, la segunda persona de la eternidad o de la Trinidad, se manifestó en hombre. Pero las autoridades judías acusaron a Jesús de ser un hombre que clamaba ser Dios. Qué irónico, ¿verdad? Sus obras causaron en los líderes religiosos lo contrario. El ciego de nacimiento creyó en el Hijo de Dios. La mujer samaritana
creyó que él era el Mesías. El criminal en la cruz incluso creyó que él era Dios con nosotros. Y los religiosos que se supone que conocieran de él, lo rechazaron por completo. En el corazón de ellos la palabra de Jesús no tenía espacio, como hemos leído anteriormente. ¿Tendrás la palabra de Jesús en tu corazón? Esa pregunta hasta esta mañana me la he hecho yo. ¿Habrá cabida, habrá espacio en nuestros corazones la palabra de Jesús? Esta palabra que el Espíritu nos está hablando, ¿tiene cabida en tu corazón? La respuesta de Jesús es difícil de entender. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Se les llamó dioses a personas en el antaño, en los tiempos del Antiguo Testamento, que le vino la palabra de Dios. Dioses en letra minúscula, por supuesto. Y esto lo escribió Asaf en Salmos 82, verso 6, y les llamó a los que recibieron la palabra de Dios dioses. ¿Por qué dioses? Porque era un nombre, un título que se le daba a personas que tenían un oficio divino de parte de Dios, que eran como jueces. Se les llamó dioses. Jesús está diciendo, si en su ley ustedes llamaron dioses, letras minúsculas, a aquellos mortales y no tomaron piedras para matarlos, yo, que soy el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿por qué desean matarme a mí? Ellos han hecho dioses de meros humanos, como pasa en nuestros días. Jesucristo, que es Dios, lo hicieron humano. Hacemos de gente famosa dioses y hacemos del Dios verdadero un ser humano. Piense eso. Hacemos de gente famosa dioses, pero hacemos de Jesucristo un ser humano. Piensa en eso bien. Hacemos imágenes de barros, las adoramos como dioses y no tenemos el interés de conocer al Dios verdadero, Jesucristo, y lo hacemos como un mero ser humano. Incluso Jesucristo, que es Dios, venció la muerte por nosotros. Dios se manifestó en carne. El ser humano no se manifiesta como Dios. ¿Qué es más posible? Que Dios Todopoderoso se manifieste en ser humano o un mortal como yo se haga Dios. Piense eso. Y nuestra naturaleza lo que hace es que pone al ser humano como un Dios, ¿verdad? Dios de su vida. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana porque es mi felicidad y es lo que yo quiera porque es mi cuerpo, es mi vida y yo hago con mi cuerpo, con mi vida lo que yo quiera. Pero no dejamos que Dios sea Dios. Hacemos de Dios una mentira, hacemos de Dios un mero ser humano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado que Jesús era un mero ser humano? Convertimos a Dios, un mortal, y transformamos al hombre a un ser eterno. Increíble. Que un mortal llegue a ser Dios o que Dios Todopoderoso se manifieste en un cuerpo humano. ¿Cuál de las dos es más posible? Verso 35 y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura tenía que cumplirse. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento de él tenía que ser cumplido. Isaías 9, versos 6 al 7 dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. No se queda ahí, ¿verdad? Si lo dejamos ahí, Jesús era un niño, Jesús era un mortal. Pero dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto. Jesucristo, el Mesías, es Dios manifestado en carne. Cambiemos nuestra forma de pensar que el ser humano es Dios y que Dios es un mero ser humano. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie que se pueda hacer más grande, más eterno que Dios. Solamente hay una persona que es eterna y solamente hay un Dios que da vida eterna. Jesucristo dijo: yo a mis ovejas le doy vida eterna. Si has sentido en estos días que tienes un vacío por dentro, déjate llenar de aquel que te puede dar vida y vida en abundancia. A mis ovejas le doy vida eterna y nadie ni nada las arrebatará de sus manos ni de la mano del Padre. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos una seguridad inigualable. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso, hermoso día. Cuídense.